Hoy por la mañana, como lo prometió desde ayer, el presidente López Obrador exhibió en la máxima tribuna que existe hoy para cualquier medio de información, para cualquier noticia, a Loret de Mola. Exhibió los montajes de quien ha sido apodado en redes sociales, y yo digo que se lo ha ganado pulso, ha trabajado mucho para lograr ese apodo, Lord Montajes. Vamos a ver lo que presentó Genaro Villamil hoy por la mañana y lo vamos a comentar desde diferentes puntos de vista porque hay algunas contradicciones históricas de gente que participó en ese montaje, una persona, Azucena Pimentel, que ahora trabaja con el presidente López Obrador. También se le cuestionó esta parte y su respuesta, francamente fue satisfactoria hasta cierto punto, pero veremos si se concreta o no. Bueno, esto hay muchos aspectos de dónde comentarlo, de dónde llegarle. Vamos a ver lo que pasó hoy por la mañana y vamos a ver una sección del montaje probablemente el más terrible que hizo Loret Mola, en el que participó Televisa y todo el aparato propagandístico estatal a favor, como repetidor, ¿no? del poder, de las mentiras del poder. Esto pasó hoy por la mañana. ¿Tienes algo de último minuto, Pablo? Cuéntanos, adelante. De último minuto, Carlos, un duro golpe contra la industria del secuestro se está dando en estos momentos, y es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante semanas y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a 3 personas secuestradas. Yo me encuentro en la carretera México-Cuernavaca, es la carretera libre. Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos también aquí, pues, conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de lo que está pasando. Lo que te puedo adelantar, Carlos, es que se trata de 3 personas. Hay un menor de edad, una mujer que es su madre. Este pequeño, al parecer, tiene 8 años. Y hay una persona también que no tiene nada que ver con ello. Estamos hablando de un secuestro en paquete, para que me entiendas de cómo es que está sucediendo esto. Pues lo que sabemos es que también el jefe de la banda es un hombre que está casado con una mujer de origen francés, y esto, por supuesto, como te comento, son datos que estamos conociendo al momento. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo. Y Carlos, la verdad es que pues estamos viendo cómo están entrando en estos instantes los agentes. Lo que podemos mostrarles a ustedes es pues son los secuestradores. Estas son las armas con las que ellos secuestraron a sus víctimas. Esta mujer que vemos aquí tapada es una mujer de origen francés. Era también la esposa y quien ayudó a planear el secuestro. ¿Cuál es su nombre? Florence, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? ¿Están No lo sabía. al lado de usted? No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa. Me tomaron mi departamento. A ver, ¿cuál es su nombre? Israel Gallarte. ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. Yo no ordí nada, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. Nombre completo. Tío, aquí hay 3, yo no sabía que eran las 3, porque están 3. ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí 3 personas. ¿Usted sabía que debía estar aquí 3 personas secuestradas? ¿Usted participó en el secuestro? Sí, a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagan? Pues mire, de lo que fuera, no sé, no tengo Negoció. ¿Cuánto había recibido? lo que me fueran a dar, no sé. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienes aquí? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Le duele algo? Sí, señor. Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos desde cuándo tiene secuestradas estas personas. No sé exactamente, yo tengo 3 semanas que me los trajeron a mí para darme dinero, señor. Vamos a hablar sobre este tema de Florence Cassé. Yo le agradezco muchísimo, están aquí en el estudio con nosotros y se lo agradezco. Genaro García Luna, el director general de la Agencia Federal de Investigaciones, Jorge Rosas,
titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro de la PGR. Les agradezco que estén aquí con nosotros. Sé que han hecho un trabajo en los últimos años que además se les reconoce en la lucha contra los secuestros. Pero pues la pregunta es, por supuesto, si hay una utilización política del momento en que ustedes dan a conocer los resultados de una investigación. Yo conste con el marco de la pregunta, que quede claro. No se le está cuestionando si la investigación fue falsa, si fue un montaje como tal, que ya para ese entonces había evidencia concreta de que esto era completamente falso. El marco de la pregunta de Denis Merker, una persona que hoy está en la oposición y que mucha gente todavía cree que es un adalid de la verdad, de la justicia, la pregunta que le hace es, ¿el momento quizá no se usó de forma política? No el fondo de la investigación. Y además, se le agradece el trabajo que ha hecho por los secuestros. Bueno, solamente quería apuntar eso. Vamos a ver el resto del video que presentaron y comentamos en general. No, de una manera, la Procuraduría General de la República y la Agencia Federal de Investigación no responden a ninguna visión política, es una visión técnica contra el delito. A petición del señor fiscal, se ingresa al domicilio, se liberan las víctimas, llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio. Lo que usted ve en el video es a petición de los periodistas, nos piden cómo fue la entrada al domicilio para poder liberar a la víctima. Y es lo que ellos Pero graban. fue el mismo día. Claro, A ver, claro. le invito, vamos a ver Por la favor. investigación que usó Julie García. Algunos de los rescates más conocidos durante los últimos meses fueron el del exdirector técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, y el de 3 víctimas que fueron liberadas en el rancho Las Chinitas en Morelos. ¿Cuál es su nombre? Florencia, no tengo nada que ver. La acusada y su familia aseguran que el escenario del 9 de diciembre fue prefabricado, ya que dicen Florence Cassés fue en realidad aprendida un día antes. Jueves 8 que la PGR me secuestró en el camino y en el camino en la carretera. Me detuvieron todo el día sin decirme nada, estaba encerrada en una camioneta. Ellos me decían, tú no te preocupes, bien sabemos que tú no tienes nada que ver. Ahora salen muchas mentiras. Se supone que me agarraron el viernes en la mañana en el rancho, es falso. La Procuraduría niega que se haya montado un escenario. Es una falta de respeto para un ciudadano que solo se piense que esto fue prefabricado. La defensa de Florence Cassés hace Falta de respeto y violación de derechos humanos es fabricar la evidencia en primer lugar, ¿no? A mí me parecía más grave esa situación que cuestionar a la autoridad y la probidad de un, hoy sabemos, criminal, como lo es García Luna. asegura que en un documento oficial escrito por policías federales y enviado al Ministerio Público, los agentes relatan que los presuntos secuestradores fueron detenidos en la carretera. Por lo pronto, los 2 acusados continúan bajo arraigo. Esto es algo de lo que se presentó hoy por la mañana. También Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, hoy día, que entonces era ministra de la Suprema Corte de Justicia, habló de la cuestión jurídica, de la cuestión procesal y de cómo desde entonces se contaba con evidencia, pero primaria, de que todo esto fue un montaje elaborado por el gobierno federal. Es decir, tengamos esto en contexto. El gobierno federal, con tus recursos, con mis recursos, con los recursos de la gente, se dedicaba a secuestrar personas y a fabricar delitos y presentarlos en la opinión pública a través del aparato propagandístico, principalmente con Televisa al frente y Loret de Mola como la cara principal de estos foros donde se presentaba esta información. Lo presentaban como si fueran logros del gobierno. Vamos a ver, en favor de un escenario justo, de un piso parejo, Loret de Mola respondió hoy por la mañana a estas, a este recuerdo del presidente López Obrador. Vamos a ver lo que dice. Por cierto, Chumel Torres compartiéndolo, ¿no? Esto, más transparente ya no puede ser, ¿no? Broso, Loret de Mola, Merker, Marín, todos de un bando contra el presidente López Obrador. Bueno, para quienes piensan, ¿no?, que Chumel Torres es parejo, es justo, es equilibrado en sus comentarios, aquí está, ¿no?, siendo repetidor del aparato propagandístico de los poderes fácticos del país. Bueno, esto es lo que dice Loret de Mola después de todo esto. No ha podido desmentir los videos de su hermano Pío recibiendo dinero clandestino, los contratos de su prima Cambiando de tema completamente. Felipa,
los 150 millones a Epigmenio, las casas de Bartlett, las de Imeréndira. Y entonces, ¿qué hizo hoy el presidente? Montó una embestida en mi contra por un caso de hace 16 años, del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente. ¿Por qué sucedió esto? Porque al presidente le reclamaron que la aplicación de una vacuna... Yo estaba muteado, pero bueno. Nunca pidió disculpa como tal. Pidió disculpa por los efectos que pudo haber hecho. Pidió disculpa por lo que hizo el gobierno, por lo que hizo Televisa, pero no por lo que él directamente participó, y claro que sabía. O sea, no puede... Era evidente para ese entonces. Gente de su propia redacción ha documentado a través de libros, de declaraciones, de documentos internos de Televisa, que desde entonces cuestionaban este tipo de cosas, y Loret de Mola, con su ego enorme, con el afán de llamar la atención, pasó todo eso por alto y participó directamente a sabiendas de que por lo menos, en el mejor de los casos, era cuestionable lo que presentaba el gobierno. Y aún así, por las views, por el rating, le dimos adelante. Era un montaje, uno más de sus montajes. En plena pandemia, una vacuna no aplicada requiere una respuesta oficial para dar tranquilidad a la gente. Investigar ¿Ya hubo respuesta oficial? el caso, explicarlo, tomar las medidas necesarias para que no se repita, si hubo dolo, castigar a quien tenga responsabilidad y listo. Pero no. El presidente López Obrador hizo hoy una representación precisa de lo que es su gobierno. Ante cualquier dificultad, cualquier error o acción indebida, el interés primordial no es responder a la inquietud de sus gobernados, sino buscar desesperadamente a quién culpar. Hacer toda una escenificación para no asumir la responsabilidad de la gestión a su cargo y, de paso, aprovechar para atacar a quien le sea incómodo. En este caso, a un periodista que no se ha sometido a lo que el presidente piensa que debe ser el trabajo de la prensa: adularlo y aplaudirle. Y que hace lo mismo de lo que critica López Obrador, ¿no? En lugar de afrontar directamente las consecuencias de sus actos, en el caso de Israel Vallarta, Florán Cassés, entre otros montajes, como el de Frida Sofía, como el de la guerra en Irak, donde presuntamente, ¿no? Porque esto no ha sido demostrado con documentos, por lo menos que yo sepa, que pagó para que dispararan un tanque que estaba atrás de él, ¿no? Y fingir que él estaba en la escena de la guerra, cuando en realidad era otro de sus montajes, entre varios otros. En lugar de afrontar directamente esas consecuencias, cambio de tema. Claro que es una noticia lo que ha sacado Latinos. Latinos, por cierto, financiado por, ahora lo sabemos, Roberto Madrazo y el gobierno de Michoacán. Un gobierno, se supone, de izquierda, que más que periodista es un gobernador peñista, un gobernador priista, que está dándole dinero a Latinos para sacar los trapitos sucios de López Obrador. Ahora, aquí lo hemos dicho, lo que ha sacado con Felipa, lo que ha sacado con Pío López Obrador, por supuesto que es una noticia, y aquí lo hemos comentado. Atacar a la noticia o atacar los argumentos por quien los dice es una falacia. Se llama ad hominem, es atacar a la persona y no al argumento. Eso es completamente inconsistente con cualquier postura que busque buscar la verdad. Eso no lo hacemos aquí. Por supuesto que tienen valor esas documentaciones y esas pruebas, sobre todo en el caso de Pío López Obrador, donde hay unas transferencias de recursos que admiten el propio David León, que era el encargado de seguridad, el encargado de protección civil, perdón, y entonces, cuando le dio dinero a Pío López Obrador, era vocero, era facilitador del gobierno de Chiapas. O sea, cuidado con eso, que se tiene que aclarar, por supuesto, pero ese es otro tema completamente distinto a lo que se te está acusando. Acusas a López Obrador de que ante el ataque cambia de tema y ataca a alguien y hace exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos a terminar de escuchar a Loret de Mola y comentamos en general esta cuestión, que más que personalizarlo, que por supuesto hay actores relevantes como el propio Loret, vamos a hacer un comentario estructural sobre lo que pasaba entonces y en muchos sentidos sigue pasando con los medios de comunicación. Yo no tengo nada que ocultar. El montaje de García Luna, transmitido por la mayoría de los medios de comunicación en su momento, fue condenado por todos. Por mí, repetidamente. Mi error, lo he dicho muchas veces, fue no darme cuenta
desde el estudio en donde yo conducía el noticiero. Meses después, en la propia Televisa, revelamos la existencia de este montaje. Que 16 años después el presidente y su corte quieran lanzarse contra mí porque no fueron capaces de articular una sencilla respuesta por una vacuna que no se aplicó, dice todo sobre el nivel del gobierno actual y quién lo encabeza. Lo importante es él, solo él, su imagen y sus rencores. Y ay de aquel que haga notar que el emperador va desnudo. ¿Montajes? ¿Me acusa de montajes el de la rifa del avión que no era avión? ¿El que fue a visitar enfermos de COVID y resulta que eran soldados actuando? ¿El que ha dicho 27 veces que ya domamos la pandemia? ¿Me acusa de montaje el de las millones y millones de vacunas compradas que ya venían? ¿El que miente con las cifras de muertos por la pandemia? ¿El que dice que gracias a él no hubo crisis económica cuando hay 10 millones de pobres más, hay desempleo, hay empresas cerradas, ahogándose? Me acusa de montaje el que ha mentido, y este es un dato duro, ha mentido 45,000 veces en 2 años y cachito de conferencias mañaneras. Yo hace 16 años acepté el error y he ofrecido disculpas públicas varias veces y he enfrentado consecuencias legales. ¿Y él? No. Él, para esconder la realidad, hace un montaje cada mañana. Yo voy a seguir haciendo periodismo, al costo que sea. Muchas gracias. Eso es lo que presenta el propio Loret de Mola hoy por la mañana, después de lo que hizo López Obrador, recordar la historia reciente del país, recordar cómo Televisa y cómo personajes como Loret de Mola, que no son otra cosa que estenógrafos de poderes económicos en el país, de poderes políticos entonces, hacían todos los días propaganda y montajes para la gente. El comentario más fácil, más sencillo sobre esto es tomar uno de los dos lados, que es lo que vas a ver seguramente en los principales canales de YouTube, que vas a ver en los principales comentócratas en Twitter, como lo es Chumel Torres, por cierto. O Loret es pulcro, no es prístino, se está atacando al pobrecito Loret y el tirano, el dictador López Obrador, o exactamente al revés. Pobrecito López Obrador, que no desde la tribuna está siendo atacado por Loret y que es malo, o sea, buenos contra malos, este maniqueísmo fácil que no atiende a la realidad. O sea, es justamente lo que tenemos que atacar desde espacios como este, y es lo que intentamos hacer. Por supuesto que los políticos mienten, distorsionan la realidad. O sea, López Obrador no es ajeno a esa situación, porque tiene intereses también con la gente, con la aprobación, sobre todo en un año electoral, en un año donde se disputan más de 21,000 cargos públicos, que Morena y su coalición siguen siendo favoritos, pero hay que presionar esa situación. Ahora, sobre el caso en particular, no olvidemos nunca, por favor, cómo Televisa, TV Azteca, pero principalmente Televisa, porque era la mayor proporción y llega a muchos más hogares, incluso que la educación en México. Televisa llega a más hogares que la educación pública en el país. Eso ha sido una realidad triste, pero una realidad histórica. La gente se informaba, la gente se educaba más con la televisión que con la escuela. Hasta hoy sigue siendo una realidad, más en la pandemia, donde se obligó a millones de niños y niñas a estudiar a través de la televisión. En esta realidad, Loret de Mola, como muchos otros y muchas otras, son un instrumento del poder. Su padre, ¿no? Don Loret de Mola, si bien no puedo estar de acuerdo con todas sus posturas, por lo menos era un periodista que tenía cierto rigor al hacer su trabajo. En su momento renegó de su hijo. Dijo que le daba vergüenza lo que hacía Loret de Mola. Y claro que debería darle vergüenza, porque la voz de este personaje, como de muchos otros, están a la venta. Pensar que Loret de Mola tiene una postura única, una postura congruente basada en principios, en una ideología, es una fantasía completa. Loret de Mola solamente repite, es un títere de las manos que mecen la cuna en el país, de los poderes fácticos en el país, que siguen presentes, que siguen más fuertes que nunca incluso, que se beneficiaron en el año más grotesco y más duro para la mayoría de la humanidad, una
élite pequeña, y eso lo vamos a ver más adelante, creció su poder económico en México y en el mundo. La voz de esa élite se llama Loret de Mola y un puñado de personas. En este caso en particular, de nuevo, era el gobierno mexicano el que tenía una red de secuestro. Secuestraron un día antes, en este caso, a Israel Vallarta, a Florence Cassés, y los torturaron en televisión nacional para que admitieran algo que nunca habían hecho. En su momento, claro, o sea, Loret de Mola es la cara de todo esto, pero Loret de Mola no pudo actuar solo. Azucena Pimentel era la coordinadora de ese programa. Era la jefa de piso como tal. Azucena Pimentel trabaja hoy con López Obrador. Entonces, veamos estos grises, veamos estos matices. No todo es blanco y negro. Se le preguntó al propio López Obrador hoy sobre Azucena Pimentel y dijo lo siguiente. Dijo, si se comprueba que colaboró en este montaje, no puede trabajar con nosotros. Esto ya se le había cuestionado al señor López Obrador. Esto es lo que dijo. Si ella está involucrada en ese asunto, no puede ya seguir trabajando en el gobierno de nosotros, pero pudo entrar al gobierno de ustedes. Hay que pedirle nada más que explique cuál es su situación. Jesús Ramírez Cuevas va a informar sobre esto. No olvidemos, por favor, de dónde venimos, para saber dónde estamos y a dónde vamos. De nuevo, no todo lo que hace Loret de Mola carece de valor, intrínsecamente. Lo de Pío López Obrador, algunas de las cosas que enumeró Loret de Mola, por supuesto que tienen un valor periodístico y hay que darle seguimiento. Ningún gobierno es infalible. Pero pensar que Loret de Mola es autónomo, es crítico, tiene un pensamiento que responde a la sociedad y no a intereses de una cúpula que está siendo afectada por las acciones de vivir en una fantasía color de rosa. Bueno, hasta acá voy a dejar este comentario. Muchas gracias por ver. Cuéntenme qué opinan de toda esta situación. Muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.